Cuando nos toca exponer la palabra, pues nos enfocamos más en una sola misión, ¿verdad? Queriendo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos pueda traer el propósito. Y cuando tú ves que estás en el propósito, entonces, ¿verdad?, tú le das la gloria al Señor. Y yo le doy la gloria al Señor esta mañana, ¿verdad?, por todo lo que Él ha hecho este día. Porque sé que está dentro del propósito de Dios. Gloria a Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes cuando han escuchado esta frase? Hay una frase que yo pensaba que era bíblica, ¿verdad? Y no es bíblica, ¿verdad? Es una adaptación, gloria a Dios. Y esta frase es que dice, gloria a Jesús, Dios no te pone carga que no puedas llevar. ¿Han escuchado? ¿Ah? Y yo le pregunto hoy, ¿usted cree que Dios no pone cargas que usted no pueda llevar? Voy a hablar, yo me gusta escuchar, ¿verdad? ¿Alguien aquí cree que Dios pone cargas que nosotros no podamos llevar? No. ¿Qué dice Wilmer? ¿Cree que Dios no ponga cargas que no podamos llevar? Sí, Él va a poner cargas, porque Él sabe que Él va a dar una salida. Él va a poner cargas, pero Él tiene control. Escuchen, ¿sabe qué? Esta frase no está en la Escritura. Tal cual así, no está en la Escritura. Hay un texto en Primera de Corintios 10:13 que dice: pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Una salida. Con la tentación, una salida. Pero esta frase de Dios no nos da la carga que no la podamos llevar, no tiene nada que ver con una tentación. Una tentación es muy diferente a una tarea. Pues yo no le damos carga, ¿no? Pero nosotros hicimos una carga porque es algo que nosotros tenemos que llevar. Pero una tarea es muy diferente a una tentación, ¿verdad? Entonces, esta frase está mal interpretada y la han sacado de este texto mal interpretado porque una tentación no es una carga. Una tentación, ¿verdad?, es algo que usted no puede sobrellevar, y el Señor no le va a dejar que el enemigo le tiente a algo más que usted no pueda soportar, ¿verdad? Pero esta frase de Dios no nos da carga que nosotros no la podamos llevar no es para cristianos. Si usted tiene esta carga así, yo déjeme decirle que va a tener que entrar al trono de la gracia y de arrepentirnos, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos. Si usted la pensó alguna vez. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo único que Dios no hace es darnos una carga que Él no pueda llevar. Y Cristo dice que Él es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. Entonces, introduciéndome un poco en esto, con esta frase, ¿verdad? Yo quiero que usted vaya a la Escritura y vamos a leer Mateo 26:39. Vamos a predicar bajo el tema hoy: la voluntad de Dios para mi vida que no quiero aceptar. Gloria al nombre de Jesús. La voluntad de Dios para mi vida que no quiero aceptar. Gloria al nombre de Jesús. Busque Mateo, gloria a Jesús, 26:39. Vale, vamos a leer del 26, del 36. Vamos a leer desde el 36. Gloria a Jesús. Amén. 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 Siento que estamos como un poquito ahí, ¿verdad? No nos durmamos, ya intercedimos y todo, ¿verdad? Pero es momento de escuchar la palabra del Señor. Leemos para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí en tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta mañana maravillosa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, gracias, gracias. Gracias, mi Padre Celestial, porque tú, Dios mío, nos mandas, Dios mío, y nos das una orden, Padre. Nosotros queremos obedecerle y queremos hacerla a tu manera, a tu voluntad, Padre. Pero muchas veces, Dios mío, nuestros sentimientos se resisten. Hoy los ponemos y los sujetamos, Dios mío, a ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando yo estaba meditando en esta palabra y viendo, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros, muchas veces nosotros no vemos, estamos pasando tal vez situaciones y dificultades y problemas y nosotros decimos: ¿y por qué a mí? Y déjeme decirle que hay muchas veces que hay situaciones y problemas y dificultades que nosotros mismos nos hemos metido ahí. Pero hay problemas y dificultades que nosotros ni siquiera tenemos idea de por qué están ahí. Hay cosas que suceden a las personas como la muerte de un familiar de manera espontánea. Nadie quiere que se le muera un familiar y nadie ha provocado para que ese familiar, o sea, yo no he hecho nada para que ese familiar se me muera, ¿verdad? Sucedió porque sucedió. Un aborto espontáneo de una persona que tanto lo cuidó, lo amó y lo mimó, y sucedió. No estaba en mis manos poderlo hacer. No provoqué, no lo provocamos. Hay situaciones difíciles tal vez en el matrimonio que no las provocamos, que están allí porque sucedieron y algo quiere Dios con nosotros a través de eso. Hay situaciones con nuestros hijos, con nuestra casa, nuestra familia, que no las provocamos. No las provocamos. Ahora la mayoría las provocamos, ¿verdad? La mayoría de las situaciones en el hogar las provocamos. Y más las mujeres, a veces estamos ahí metidas, ¿verdad? Provocando el fuego. Pero hay situaciones que yo ni siquiera me había enterado que estaba sucediendo. Hay situaciones que yo ni siquiera me había enterado y el por qué está allí. Nosotros vamos donde el Señor y le decimos: Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué esto? Pero ¿saben qué? El Señor nos dice que Él tiene un propósito para nosotros. Él tiene un propósito para su vida. Y esta es la manera que Él tiene para formarnos. Esta es la manera que Él tiene para desarrollar nuestros músculos espirituales, para poder llevar el ministerio que Él te entregó o lo que Él te mandó a hacer. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué esta situación, no entendemos el por qué este proceso, el por qué esto que estamos pasando. Pero ¿saben qué? Es porque Dios te entregó algo que tú aún no estás capacitado para llevar y que Él quiere formarte en ese camino para que tú puedas caminar y no volver. Hay una
con la linterna, todas las instrucciones él se las dio como él tenía que hacer. Y el padre le dijo a este niño: al amanecer yo voy a venir por ti para llevarte a casa. Resulta que el padre se fue, dejó al niño, el niño comenzó a hacer su fogata. Al inicio todo fue contento, todo fue emoción, todo fue alegría de estar allí, porque él sentía que él se iba a enfrentar y que él ya iba a pasar a ser un hombrecito, ¿verdad? Porque iba a enfrentar los desafíos. Pero él pensaba que era fácil. Aleluya. Resulta que a medida que la noche iba avanzando, al jovencito le fue cogiendo el temor. Él comenzó a sentir la soledad. Él comenzó a ver a los lados y comenzó a ver que estaba solo y que para los lugares donde había oscuridad. Pero eso fue todo, porque él comenzó a agudizar su oído y comenzó a escuchar ruidos. Comenzó a escuchar ramas que se quebraban. Comenzó a escuchar cosas que se acercaban a él. Y el temor comenzó a apoderarse de él. Resulta que en un momento de la noche se aparece un animal delante de él. Aleluya. El niño pensó que era un gran león el que le estaba cayendo. Y él no hallaba qué hacer, porque él miraba este gran animal que le estaba llegando para donde estaba él, del gran temor que él tenía. Pero resulta que vino él y preparó la flecha que el padre le había enseñado a prepararla y se la lanzó. El animal cayó muerto y bueno, yo hice esto, ¿verdad? Luego apareció otro animal por allí y él comenzó a querer, pero él estaba atemorizado, él no podía hacer nada, estaba atemorizado. ¿Saben lo que pasó? Que el niño pasó en esa lucha, venció todos los obstáculos que él tenía que vencer en ese lugar, y él llegó al amanecer ya casi muerto del miedo, del temor, paralizado. Pero resulta que cuando él mira al padre llegar, dice que va corriendo a abrazarlo con los ojos llenos de lágrimas y le dice: papá, no me vuelvas a dejar en este bosque. Pero mire lo que le dice el papá: pero si tú eres fuerte, tú mataste al león, tú mataste al oso que se te presentó, porque aunque no era un oso, aunque era un gatito, un animalito de los pequeños, para él era un oso, era un león del miedo que él tenía. Y le dice: pero tú mataste al oso, tú mataste al león, a los animales, tú enfrentaste y fuiste valiente y llegaste hasta aquí. Entonces el niño comenzó a recapacitar y dice: ven acá, ¿y tú cómo te diste cuenta que yo maté a esos animales? Porque el padre le dio los detalles como él lo había hecho. ¿Te acuerdas? Le dice: cuando te levantaste, cogiste la flecha y se la tiraste. ¿Te acuerdas? ¿Y cómo tú te diste cuenta que yo hice todas esas cosas? ¿Sabes por qué? Le dice: porque yo estaba debajo de aquel árbol. Y tú no mataste al oso, que lo maté fui yo. Tú no mataste al gato, que lo maté fui yo. Pero tú sí supiste que yo estaba pendiente de ti, que no te iba a dejar sola. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros pasamos situaciones difíciles y nosotros pensamos que estamos solos. Pero Dios está con nosotros. El Señor está ahí con nosotros. El Señor está ahí. ¿Sabe por qué nos deja solo? Él nos hace sentir solos. A veces creemos nosotros que se aparta de nosotros porque Él quiere que nosotros desarrollemos eso que Él nos ha puesto a hacer. Y a confiar en Él. A confiar en Él. Cuando el pueblo de Israel iba cruzando, salió de Egipto, iba hacia la tierra prometida, dice la escritura que llegaron a un momento donde se sintieron en un lugar donde no podían avanzar más. Estaba el Mar Rojo de frente y estaba el ejército de Faraón detrás de ellos. Dice la escritura que el ejército de Faraón los estaba acechando y el mar estaba al frente y ellos no podían hacer nada más. Entonces, ahí ellos se quedaron
Y el Señor le dice, está quieto y mira lo que yo voy a hacer. Aleluya. Está quieto y mira lo que voy a hacer. Pero mi hermano, nosotros lo vemos así porque nosotros ya sabemos que Dios abrió el mar rojo. Pero en ese momento, el pueblo de Israel no había visto cuál iba a ser la salida. En ese momento, el pueblo de Israel no sabía por dónde es que iban a pasar, si es que iban a volar, si es que iban a nadar, qué era lo que ellos tenían que hacer. Pero el Señor dice, está quieto y ve lo que yo voy a hacer. ¿Sabe qué? Muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que por mucho que otro te cuente el testimonio de cómo lo enfrentó, por mucho que otro te diga yo lo salí de esta manera, tú no ves la salida. Yo no veo la salida. Yo no encuentro el lugar cómo salir de ahí. Porque el pueblo de Israel, dice la Escritura, que Dios pudo haberlo llevado por otro lugar. Dios pudo haberlo pasado por un sitio donde no tuvieran que enfrentar el mar rojo, donde no tuvieran que enfrentar las dificultades que estaban pasando en ese momento. Pero dice en Éxodo 17, dice que el Señor los llevó por ahí. El Señor los llevó por ese lugar porque Él temía que si los llevaba por el lugar fácil, se devolvieran. Porque Él temía que si los llevaba por el lugar fácil, al encontrar una mínima guerra o un mínimo enemigo que se enfrentara a ellos, ellos se iban a devolver. Ellos se iban a devolver. Por lo tanto, el Señor decidió llevarlos por el lugar difícil, por el lugar más complicado, para enseñar al pueblo de Israel, para preparar al pueblo de Israel y para enseñarle que quién era el que iba con ellos. Muchas veces nosotros queremos las cosas fáciles. Muchas veces nosotros solo queremos la voluntad de Dios, que es fácil para nosotros, que es agradable para nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Hay una voluntad de Dios que es agradable y perfecta, pero que nosotros no la queremos aceptar. No la queremos aceptar. Para el pueblo de Israel le era más fácil caminar la ruta recto. Hombre, si Judá y los hijos de Israel bajaron a Egipto a comprar alimento a cada momento, ¿no? O sea que Canadá de Egipto no estaba tan lejos como para caminar 40 años por el desierto. Pero ¿cuánto proceso tuvo que pasar el pueblo de Israel para que ellos se entendieran y dejaran la mentalidad de volver, la mentalidad de regresar, la mentalidad de aceptar solo lo bueno, la mentalidad de aceptar solo lo que para ellos a sus ojos era agradable? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel estaba siendo esclavo, estaba siendo azotado, pero para ellos era mejor tener las cebollitas ahí, aunque los estuvieran latigando, que ir a recibir lo que Cristo les había entregado, que era por fe. Muchas veces nosotros estamos en ese lugar. Estamos ahí, queriendo disfrutar de las cebollitas, queriendo disfrutar de las cositas que a nosotros nos parecen agradables. Decimos que esta es la voluntad de Dios. Sí, Dios quiere que nosotros tengamos buenas cosas. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere que nosotros seamos multiplicados y recibamos de Él las grandes bendiciones. Recibamos de Él una familia maravillosa, que regamos delante de Él una familia consagrada a Él. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero ¿sabe qué? Él conoce nuestro corazón. Él conoce lo que hay dentro de su corazón. Él sabe por qué no le ha dado los millones que Él tiene. Pero usted sabe por qué. Porque Él sabe que una vez que usted tenga los millones, usted se va a olvidar de esta casa. ¿Sí? Pero ¿por quién es el dueño del oro y la plata? Al Dios que le servimos, ¿no? A nuestro Padre. Él es el dueño del oro y la plata. Y dice que todo cuanto hay en el mundo le pertenece
el pueblo de Israel comenzó a caminar por el desierto, comenzó a dar vueltas en el desierto, porque ellos no habían entendido el propósito que Cristo tenía para su vida. Ellos no habían entendido cuál era la voluntad de Dios. Ellos querían ir y agarrar todas las bendiciones para ellos sin saber el propósito, qué significaba esas bendiciones para su vida. Cada cosa que el Señor te da no es para verte bonita o bonito. No es para verte cómodo, tranquilo. No. Mi hermano, si el Señor te dio un esposo maravilloso y un matrimonio maravilloso, no es para que tú te engloríes de tener eso. Es para que tú trabajes en el propósito que Cristo te ha entregado para trabajar en ese matrimonio. Aleluya. Si el Señor te ha dado una familia maravillosa, metida en la presencia de Dios, mi hermano, eso no es para que tú estés allí manteniéndolo en bandejita de cristal. Mi hermano, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Es porque Dios tiene todo lo que Dios nos entrega a nosotros, tiene un propósito que va bajo la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero yo sí quiero una familia aquí. Yo quiero ver a mis hijos aquí, predicando, cantando, enseñando, no sé, lo que Dios quiera podemos hacer. Quiero ver a mi esposo aquí, humillado delante de la presencia del Señor. Aleluya. Yo quiero tener aquí. ¿Me entienden? Pero ¿qué Dios está haciendo conmigo? ¿Por qué será que Dios a mí no me ha entregado esa promesa? Porque la Escritura dice que si nosotros creemos, nuestra casa será salva. Nuestra familia recibirá las bendiciones. Cuando Dios bendijo a Cornelio por las oraciones y las buenas obras de Cornelio, dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio. ¿Sí dice la Escritura? Por sus oraciones y por sus buenas obras y por la integridad de Cornelio. No dice la Escritura de la familia de Cornelio. Dice que la familia, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que estaban en aquella casa. Pero yo le pregunto al Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Es para que yo siga intercediendo por la familia? ¿Será que un día que yo tenga mi familia aquí, yo ya no voy a seguir orando por las demás familias que están ahí pasando dificultades? ¿Será que yo ya no voy a seguir intercediendo? ¿Será que yo ya no voy a seguir trabajando con los niños? ¿Será que yo ya no voy a seguir trabajando en lo que Él me ha mandado a hacer? ¿Sabe qué? Muchas veces no aceptamos esa voluntad porque no la queremos. Y Dios está trabajando en nosotros. Él quiere sí que seamos bendecidos. Pero mientras nuestro corazón no entienda que la voluntad de Dios no es para bienestar propio, sino que es para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea ensanchado, para que su iglesia crezca, para que su iglesia camine, para que el propósito de Dios en la tierra sea cumplido. ¿Sabe que hasta entonces es que nosotros no vamos a recibir la tierra prometida? Hasta entonces hay cosas que nosotros debemos de entender bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que yo no quiero aceptar. No quería el pueblo de Israel aceptar esa voluntad. ¿Verdad? Y una de las cosas que Dios a mí me traía a mi corazón cuando yo les ponía a Él este tema, porque en realidad este tema, ¿verdad?, es profundo y debemos de saber cómo tocarlo. Porque muchas veces no lo entendemos lo que estamos diciendo ni nosotros mismos. A veces no comprendemos, pero debemos pedirle al Señor discernimiento. Y una de las cosas que el Señor me decía a mí es que la iglesia está pasando proceso. La iglesia está pasando proceso. No la iglesia Monterrey, su iglesia, la iglesia de Cristo. Ahora mismo, la iglesia de Cristo está frente al Mar Rojo.
iglesia de Cristo está siendo perseguida, aunque no se ve visiblemente, está siendo perseguida por el faraón detrás de nosotros. A veces no vamos a ver que vienen los caballos montados, ¿verdad? O el ejército detrás de nosotros, de pinto allí, con las tanquetas, ¿verdad? Pero hay formas de que la iglesia está siendo perseguida. Hay formas de que la iglesia está siendo reducida a lugares pequeños. Como iglesia, nosotros estamos pasando un proceso frente al Mar Rojo. Pero el Señor a mí me decía, una de las cosas que nosotros tenemos que tener es: no te muevas, porque nosotros tenemos que saber que Él está en el control. No nos podemos mover y decir, no, es que por aquí es mejor o por allá es mejor. Lo que Dios puso en este ministerio, lo que Dios te dijo que hicieras en este ministerio, hazlo, sigue haciendo. No podemos permitir que los vientos de habladería, de doctrinas equivocadas, de doctrinas erróneas, nos muevan. Yo no sé si usted ha visto, tal vez cuando está pasando proceso ministerial o proceso dentro de la iglesia, querer ir a otra iglesia. ¿De entrada organita, no? Sí. O querer ir a otro lugar. No, hay que ser sincero. De entrada, deseo como de soltar lo que usted tiene aquí, moverse a otro lugar, porque quizás allá en aquel lugar está mejor la cosa. Mi hermano, pero déjeme decirle que no es Montioré la que está frente al Mar Rojo. Eso que usted está sintiendo, esa presión que usted está sintiendo, es lo que Dios está queriendo hacer en su iglesia, para que el poder de Dios sea manifestado en la iglesia, para que el poder de Dios, nosotros podamos ver el poder de Dios obrar en esta iglesia, en cualquier iglesia donde vayamos. Dios dice: no te muevas, quédate quieto donde estás, y vas a ver la gloria de Dios moverse, vas a ver el poder de Dios manifestarse, porque Él va a trabajar a nuestro favor, porque Él se va a levantar a nuestro favor, y Él va a hacer que el Mar Rojo se tenga que aislar de nosotros, que tenga que correr frente a Él. Pero ¿sabe qué? No es con nuestra propia fuerza, es con Él. Él sí nos pone cargas que no podamos llevar, pero es porque Él sabe que nosotros tenemos que aprender a depender de Él. ¿Verdad? Israel no pudo cruzar el Mar Rojo solo, nunca lo pudo haber hecho. Pero ¿quién estaba allí abriendo camino en medio del desierto? Era Dios Todopoderoso. Él dice: yo estoy contigo. Y yo, para mí no es imposible. Dios, para mí no es imposible hacer las cosas. Muchas veces Dios nos hace un llamado a nosotros. Dios nos hace un llamado. Y pesa. Poder compaginar con un equipo es difícil porque somos seres humanos, ¿no? Poder someterme a uno igual que yo, duele. ¿A que sí? Pero ¿saben qué? Ese es el propósito de Cristo. Esa es la voluntad de Cristo, que nosotros podamos aprender de los unos de los otros. ¿Y sabe qué? Si Dios a usted le dio eso que Dios le entregó, Él lo va a respaldar, Él lo va a ayudar, Él va a tomar su mano y Él va a ir con usted. Usted debe de saber que usted soltó la flecha, pero que la flecha que mató al enemigo fue la que Él soltó. ¡Aleluya! ¿No? Usted tal vez soltó el lazo, pero el lazo que lazó al enemigo que venía contra usted fue el lazo de Cristo que lo lanzó. Primero que usted. Porque cuando usted comience a caminar en el propósito y usted comience a aceptar esa voluntad que usted no quiere para su vida, pero que es la voluntad
el poder de Dios manifestado. Aleluya. Pero mientras tanto no lo vamos a poder hacer. Otra de las cosas que el Señor me entregaba, y es que además de quedarse quieto, no moverse, es que el Señor me decía, tenemos que aprender a vivir confiadamente. Quédate quieto, no te muevas. Pero además de eso, nosotros tenemos que aprender a confiar en el que me llamó. Si Dios me llamó, si Dios me puso aquí, si Dios me trajo a este lugar, Él va a hacer que todos los obstáculos y todas las dificultades que se paren frente a mí, huyan de mí. Aleluya. Las podemos ver, no le voy a decir que al inicio de su ministerio usted va a ver en la muralla. Cuando el pueblo de Israel fue a Jericó, ¿estaba o no estaba la muralla? ¿Ah? Estaba la muralla allí. Bonito fuera que Dios le hubiese revelado a alguien y decir, mira, si da 7 vueltas a la muralla y que ya la revelación ya lo habíamos visto antes. ¿Ah? Bueno, bendito Dios para las personas que tienen el don de ciencia y de discernimiento y esas cosas, ¿verdad? Que pueden ver el futuro, pueden ver lo que Dios está haciendo en el futuro. Gloria a Dios por esas personas. Tenemos que apoyarlas y orar por ellas para que haya más personas así, ¿verdad? Pero la mayoría de la iglesia, la mayoría de los cristianos, no podemos ver el futuro. Tenemos que confiar en que el que te dijo que diera 7 vueltas va a hacer que esa muralla se caiga. Aleluya. Va a hacer que esa muralla se caiga. Confiar profundamente. A medida que las cosas se van poniendo más difíciles, nosotros podemos aprender a confiar. Había una niña en un avión. Iba ese avión pasando una turbulencia, pasando una gran tormenta, y el avión estaba que casi se caía. Y dice que todos gritaban en ese avión, todos y daban gritos de miedo, de pavor, porque el avión se iba a caer y la niña seguía confiadamente pintando. Y le dice una señora, ¿y tú dices por qué tú no te preocupas? ¿Con quién vienes? ¿Con quién viajas? Pues estoy sola. Y entonces le dice, ¿pero por qué no te preocupas si toda la gente está preocupada poniéndose los salvavidas y poniéndose las cosas y tú estás tranquila? ¿Y sabe por qué le dice? ¿Sabe por qué? Porque el que conduce el avión es mi papá. Y mi papá no va a dejar que yo muera aquí. El que conduce el avión es mi papá. Y mi papá no va a dejar que yo me muera en este avión. Esa niña no sabía si se iba a caer o no. Ella solo confiaba en su papá. Ella confiaba ciegamente en su papá. ¿Y nosotros? ¿Confiamos en nuestro papá? ¿Cuánto confiamos en nuestro papá? Cuando la tormenta, cuando la turbulencia viene, cuando la dificultad viene, cuando el problema viene, cuando la enfermedad viene, cuando la escasez viene a nuestra casa, ¿estamos confiando en nuestro papá? Es difícil. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Cuando las cosas se ponen más fuertes. Y déjeme decirle esto. Usted no se va a meter a una tormenta. Usted no se va a meter a una dificultad cuando no está en el propósito. La mayoría de las tormentas y la mayoría de los problemas vienen cuando usted va bajo el propósito de Cristo. Y usted me dice, pero la hermana Gladys, sí. O sea, yo no digo que no surjan problemas cuando no estamos en el propósito de Cristo. Surgen problemas. Pero hay otras salidas que las podemos tomar a corta distancia, a corto plazo. Pero el cristiano que está queriendo cumplir la voluntad de Dios bajo el propósito de Cristo, sabe que tiene que pasar la tormenta. Tiene que pasar la tormenta. Tiene que ir por donde Cristo lo lleva, por donde Jesús lo lleva. Pero en ese momento de la dificultad, dice la Escritura que nosotros tenemos que aprender a confiar profundamente en Él. Cuando Jesús
ser entregado, ¿verdad? Y de ser llevado a la cruz, dice la Escritura que él sintió tristeza, él sintió dolor, y el problema es que él comenzó a compartir su tristeza y su agonía con sus discípulos. Él comenzó a decirle: yo me siento triste, yo me siento débil, yo me siento que yo ya no puedo más. ¿Sabe qué? Dice la Escritura que estos discípulos comenzaron algunos a irse del lugar donde estaban. Ellos comenzaron a ver que la esperanza que ellos habían cultivado hasta ese momento no estaba en ellos. Se estaba desboronando, se le está viendo. Si el que nosotros hemos creído que nos va a salvar, ahora dice que tiene miedo, ahora dice que está con temor, ahora dice que no sabe qué hacer. Si el que dice, el que nos trajo aquí, el que nos animaba, el que nos decía que teníamos que continuar adelante, que había un propósito, que Dios iba a estar con nosotros en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, ahora ese que me decía a mí eso, ahora dice que él tiene miedo también, ahora dice que él está triste. Dice que comenzaron a irse uno por uno y abandonar a Jesús. Y el Señor le dice: Pedro, y tú le dices, también ¿por qué mira te están viendo? Si tú también te quieres ir. Pero ¿sabe que a mí? Esta frase fue la que a mí más me cautivó en esta enseñanza. Y es la que yo le voy a dejar a usted hoy. ¿Sabe lo que Pedro le dijo? ¿Y a quién iremos, Señor? ¿Y a quién iremos, Señor? Si solo en ti hay palabra de vida. Aunque tú dices que tienes miedo ahora, esas palabras son de vida. Aunque tú dices que estás pasando agonía y dolor, aún en esas palabras hay vida eterna. ¿A quién iremos si no existe otro que nos pueda llevar a la vida eterna? En medio del dolor, en medio de la circunstancia, Pedro se quedó, Pedro no huyó, y Pedro le dijo: aquí me quedo. Porque ¿a quién iremos? No podemos huir. Aleluya. Era más fácil desertar como los demás desertaron. Era más fácil. Porque quedarse ahí iba a ser duro. Porque si el mismo Jesús, siendo Dios, en su humanidad sintió temor, sintió dolor, sintió agonía de lo que iba a pasar, mi hermano, en nuestra humanidad, no lo hubiésemos podido hacer. Pero ellos decidieron quedarse. Aunque hubiese dificultad, aunque hubiese problema, aunque hubiese lo que hubiese, ellos decidieron quedarse ahí al lado de Jesús. Aleluya. Soportar los problemas. Mi hermano, Pedro llegó hasta los patios donde estaban acusando a Jesús. Ahí se quedó. Lo siguió hasta los patios. Y por un breve instante Pedro quiso apartar su mirada, pero luego dice que él volvió a reconocer a quién él había seguido. Aleluya. Gloria a Jesús. No es que no vamos a pasar miedo o dificultad, si Jesús lo pasó. Jesús en su humanidad lo pasó. Y él sabe muy bien que en nuestra humanidad vamos a pasar eso. Pero él dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo voy a caminar con ustedes. Yo estoy ahí. Yo soy el que voy con ustedes. Y ¿saben qué? Dice la Escritura: Él no te va a poner carga que tú no puedas llevar. Pero sí te va a poner una carga que Él pueda llevar contigo. Una carga que tú puedas ir a Él y abrazarlo a Él para poder caminar. Muchas veces nosotros no vamos a poder. Cuando usted se sienta débil, triste, entienda que esa carga no la puede llevar solo. Entienda que esa carga es más de lo que usted puede llevar. Cuando Cristo nos llamó aquí, desde el momento que usted levantó su mano para aceptar a Cristo, usted recibió una carga que usted no la puede llevar. Entonces, todo lo que estamos aquí hemos recibido una carga
que no la podemos llevar. No se crea Superman o Sansón o no la podemos llevar. Pero el detalle está que dice: toma mi yugo, toma mi carga, porque tú y yo vamos a poderlo hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel y justo y Él no nos va a desamparar. Él va a estar a nuestro lado y quien va a llevar nuestra carga es Él. Pero para eso nosotros tenemos que depender de Él. Para eso tenemos que ir a Él. Y esta última cosa, antes de terminar, ya para terminar, dice la última cosa, que nosotros, para poder aceptar la voluntad de Dios que no queremos para nuestra vida, nosotros tenemos que acercarnos más a Jesús. Mire, 3 cosas. Yo no sé si usted las entendió, si yo se las di clara. Una de las cosas es que nosotros no podemos movernos de donde Él nos puso, donde Él nos llamó. Porque si usted se mueve, ya no tiene su cobertura, ¿no? Ya perdió. La segunda cosa es que nosotros debemos de confiar que Él nos llamó y que Él no nos va a desamparar, y que esa carga que nosotros llevamos no la podemos llevar solo, que dependemos totalmente de Cristo, no de nuestra propia fuerza. Y la tercera cosa es que nosotros tenemos que saber que entre más pesada es la carga, más nos tenemos que acercar a Jesús, más tenemos que ir a Él, más tenemos que encontrarnos con Él para que esa carga sea más liviana. Hay una escena en la escritura del apóstol Juan que dice que en ese momento triste Jesús les estaba contando todo el dolor que le estaba pasando, y dice que Juan estaba recostado en su pecho. ¿Sí? Juan estaba recostado en su pecho. O sea, en ese momento duro, difícil, que ellos iban a comenzar a vivir como ovejas sin pastor, Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Juan sabía que entre más cerca estuviera del amado, más fuerza iba a recibir, más dirección iba a recibir, más salida iba a recibir. Jesús le dijo: Señor, yo no quiero esta copa. Si es posible, si hay alguna posibilidad de que yo no pase por este sacrificio, por favor hazlo. Por favor hazlo. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Señor, esa es tu voluntad, que en mi humanidad yo no la quiero aceptar. Porque me duele. Me duele, me da miedo, me da temor, me da angustia saber lo que tengo que pasar. Pero Él le dice: Señor, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esto me da a entender que había una voluntad de Dios que Jesús no quería. Una voluntad que Jesús no quería. ¿Y cuántos de nosotros estamos pasando por ese momento? Hay una voluntad de Dios que no la queremos, mi hermano. Hay una voluntad de Dios que no la queremos aceptar. Hay una voluntad de Dios que está haciendo aquí y no la queremos aceptar. ¿Sabes por qué? Primero nos da temor, miedo, angustia y por la comodidad. Muchas veces más por la comodidad. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios que nosotros no queremos aceptar nos va a incomodar, pero es la que nos va a llevar al propósito. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, usted y yo no hubiésemos tenido oportunidad de salvación. No hubiese sido redimido. Si Él hubiese dicho: Señor, yo no lo acepto, me voy, huyo. ¿Sí? Cuando Pedro le dijo a Él: Señor, nosotros estamos a librar, le dijo: ¿usted cree que yo no puedo librar? Yo solo oro y le digo al Señor que mande sus ángeles y que me libre de esto. Él podía hacerlo, pero él sabía que Dios lo podía sacar porque era su hijo. Era el hijo de Dios. Dios podía haber cogido a su hijo y llevárselo los ángeles al cielo. Pudo haberlo hecho. ¿A dónde estuviéramos tú y yo? ¿A dónde estuviéramos tú y yo si Jesús no hubiese decidido pasar esa tormenta, ese dolor, ese sacrificio? Mi hermano, detrás de
encuentre en el camino. No podemos quedarnos en la tormenta, en la dificultad. No podemos quedarnos sentados en el dolor. Va a haber dolor, va a haber dificultad, pero déjeme decirle que vamos a pasar esa dificultad. Porque no vamos solos, vamos con Cristo. Es decir, si hoy usted está pasando un problema, una dificultad, si usted está pasando allí una situación difícil, que usted siente que usted no puede, que usted siente que eso no fue diseñado para usted, que usted siente que eso es una carga que usted no puede llevar, déjeme decirle que usted está en lo correcto, diga, no la puedo llevar. Sea humilde. Sea humilde, seamos humildes y digamos, no, es que no la puedo llevar, pero ¿sabe qué? Yo conozco al que la puede llevar. Yo conozco al que puede caminar conmigo y llevar mi carga. Póngase de pie. Cuando usted sienta que no puede caminar, que lo que Dios le puso es difícil, que sinceramente su corazón no puede más y está a punto de desfallecer. Si usted hoy está pasando una dificultad, tal vez una enfermedad. Hay enfermedades, mi hermano, que nosotros no las provocamos. Hay enfermedades que están allí porque hay un propósito detrás de ellas. Hay unas que sí las provocamos porque no nos cuidamos. Pero hay enfermedades que usted no las provocó y usted no las pidió, no hizo nada para que estuvieran ahí. Y encima se pusieron ahí como un familiar. Por ejemplo, el cáncer nosotros no sabemos por qué existe el cáncer. No sabemos por qué existe. El cáncer está allí porque en realidad no estamos, ¿verdad? No sabemos. Hay personas que están sufriendo estas enfermedades y no porque las buscaron. Tenemos familiares tal vez que están pasando esa enfermedad. Pero yo déjeme decirle que el Señor está allí en medio de eso. Él es el que le va a dar la respuesta. Él es el que le va a ayudar a llevar esa carga. Porque hay un propósito de salvación. Hay un propósito de sanidad. Hay un propósito de liberación. Hay un propósito de que su fe sea ensanchada. Si usted siente en este momento que usted está llevando una carga que no puede, y usted siente que Dios le puso esa carga, y usted dice, Señor, es que esa carga yo no la puedo llevar, dígale, Señor, reconozco que no puedo. Pero reconozco también que tú que estás conmigo, sí puedes. Y que tú eres fiel. Y que tú que